Bueno, y tal y como ya se los había adelantado, ahora vamos a tener la oportunidad de hacer un contacto vía Zoom con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues para hablar de todos estos temas. Lorenzo, ¿cómo estás? Buen día, te mando un abrazo y la verdad todas mis felicitaciones al equipo, a los miles de ciudadanos que participaron. La verdad a mí me dio un gusto enorme llegar a mi casilla, ver a mis vecinos, organizando todo esto. Felicidades, Lorenzo. Muchas gracias, Adela, un placer estar contigo y me sumo a las felicitaciones porque quienes hicieron posible la elección, como bien dices, son las millones y millones de personas que se apropiaron de ella como funcionarias y funcionarios de casilla y por supuesto los 48 millones de mexicanos que fuimos, mexicanas y mexicanos que fuimos a las urnas. Adela, felicidades a todas y a todos. Oye, Lorenzo, la verdad es que hubo un aumento de participación en comparación con elecciones intermedias pasadas, ¿no? ¿Qué nos dice todo eso? Pues bueno, mira, hay una tendencia que viene desde 2003, a la alza en la participación y que hace de esta elección, como bien dices, la de mayor participación siendo una elección intermedia. Alcanzamos, de acuerdo con las cifras que todavía son preliminares y que justamente, Adela, a partir de estos momentos, del día de hoy, cuando empiezan los cómputos distritales en los 300 consejos distritales del INE, que nos darán ya las cifras legales, tenemos una participación estimada del 52.7%, es decir, una participación que aumenta respecto de hace 6 años, intermedio, 15, pues prácticamente 5 puntos, 4 puntos porcentuales y medio. No es la elección intermedia con mayor participación. En 1997 se tuvo una participación un poquito mayor, 57%, pero eran otras épocas, era otro padrón, en fin, las complejidades del país eran muy distintas a las que hoy tenemos, no había pandemia, y la verdad que haya salido más de la mitad del padrón electoral, de la lista nominal de electores, a votar en estas condiciones, significa que se construyeron esas bases, digámoslo así, de confianza, pero sobre todo de voluntad de participar y, como te decía, de apropiarse de la elección, que hay que celebrar. Oye, y fue un proceso muy complicado, todos los procesos electorales lo son, pero supongo que para el INE de manera particular, porque pues enfrentaron la pandemia, no considerando la pandemia, pero también considerando las descalificaciones de muchos de los actores políticos, y bueno, del mismo presidente de la República, no, muchos candidatos descalificando, amenazando, y hablando del exterminio del INE. Estuvo ahorita aquí Mario Delgado, y bueno, pues le dije, oye, el INE muy bien, ¿no? Pero supongo que fue un proceso electoral muy complicado también por esto y particularmente por esto, Lorenzo. Sí, mira, no escuché a Mario, ya me contarás qué dijo a esa pregunta, porque sería interesante, ¿no? Después, como dices, de un periodo, interesante escucharlo, después de un periodo pues muy complicado, Adela. Creo que críticas al árbitro electoral siempre han habido y es pertinente que las haya, incluso, ¿no? Es parte, digámoslo así, del juego de los propios actores políticos, pero descalificaciones tan radicales, con una estridencia y con un lenguaje tan intolerante como el que escuchamos en los meses anteriores, en las semanas y meses anteriores, pues no se habían visto. Eso sí es una de las novedades, no lo digo yo, lo dicen muchos analistas. Inédito, ¿no? Inédito. Sí, absolutamente. Sobre todo porque en algún momento incluso hubo quien estuvo tratando de construir la narrativa del fraude, que afortunadamente, como se evidenció por enésima ocasión, pues está erradicado en México desde que las autoridades electorales ya no forman parte de los gobiernos y actúan con autonomía y con imparcialidad. Expresiones como la que mencionabas o bien las de algún connotado empresario cercano al poder, de que el INE debía morir, amenazas incluso de muerte o de visitar, entre comillas, nuestros domicilios a varios funcionarios electorales. Son cosas novedosas. E incluso fue muy curioso cómo varios actores durante las campañas electorales amenazaron con una reforma electoral. Sí. Así que no fue solamente la retórica, digámoslo así, de descalificación,
esta idea de exterminar al árbitro, como algunos decían, sino también amenazas de que, bueno, ya hay que cambiar el sistema electoral. Hubo quien llegó a decir incluso que como las cosas habían cambiado, era tiempo de volver a la época en la que las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, con una lógica completamente contraria a lo que han sido 30 años de construcción institucional, que son la construcción de nuestra democracia. Pues el domingo todo, yo creo que la ciudadanía reivindicó la confianza que se tiene en el INE. Antes de la elección, lo comentamos en este espacio, Adela, te acordarás, pues ya había varias encuestas, varios mecanismos de medición de la opinión pública, por ejemplo, la encuesta nacional de cultura cívica que hizo el INEGI, que colocaban y evidenciaban que el INE es la institución civil que mayor confianza le genera a la ciudadanía, más que ninguna otra institución del Estado, excluyendo, por supuesto, a las instituciones armadas. Pero yo creo que después del domingo, pues esta confianza se evidenció. Si la gente salió a votar es porque tenía confianza, uno, en las medidas sanitarias que se estaban tomando, y aquí hay que celebrar que todos los actores políticos, incluso a quienes no les gusta usar el cubrebocas, ¿no? Aquí tuvimos en el Consejo General a un diputado. Sí, me acuerdo, a Noroña. No quería usar el cubrebocas y lo dejamos solo. Bueno, ya me da mucho gusto verlo con su paliacate yendo a votar y demás, como tiene que hacer una ciudadanía responsable y que se conduzca de manera ejemplar. Por un lado decía confianza en las condiciones sanitarias, que explican en buena medida esa altísima participación, pero por otro lado confianza en la organización de las elecciones y en que, como ocurrió una vez más, son las y los ciudadanos los que reciben y cuentan sus votos. Yo creo que el domingo vimos, Adela, la expresión plástica, material, de eso que durante mucho tiempo llamamos la ciudadanización de las elecciones. Entonces que el domingo 1,5 millones de personas son las que recibieron y contaron los votos y fueron los verdaderos garantes de las condiciones de voto libre y sobre todo de que el respeto a la voluntad de las y los ciudadanos se expresara en las urnas. Entonces yo creo que al final ganamos todos y por supuesto el INE sale bien librado de esta etapa del proceso electoral que todavía no termina. Hoy justo empiezan, Adela, empieza una etapa bien delicada, que es el conteo legal de los votos. Exactamente, los cómputos distritales. Está en curso la fiscalización, que terminará con las decisiones que tome el Consejo General del INE el 22 de julio próximo, en donde se determinará quién cometió infracciones, qué multas o qué sanciones debe recibir, y sobre todo, si hay o no rebases en los topes de gasto de campaña. En tercer lugar vendrán las impugnaciones ante el Tribunal Electoral, que es el órgano responsable de calificar en definitiva las elecciones, y finalmente, hacia finales de agosto, el INE, una vez que todas las impugnaciones se hayan resuelto, tendrá que hacer la asignación de las diputaciones plurinominales, con lo que entonces sí habrá terminado el proceso electoral. Pero hasta ahora el balance es muy positivo, y yo creo que el INE demostró la confianza ciudadana, y es una institución que se ganó, digamos, su derecho de piso en la democracia mexicana. Sí, se ganó su derecho de piso y sale fortalecido, ¿no? Después de toda la andanada, yo creo que el INE, después de la organización, la jornada electoral, sale fortalecido. Lorenzo, te quiero preguntar, ¿qué pasa con el rebase del tope de gastos de campaña? ¿Esto podría quitar alguna victoria de la que ya se hable? Estoy pensando en el caso de Nuevo León, por ejemplo. Bueno, sin especificar, pero hay muchos casos que efectivamente se han denunciado con presuntos rebases y qué sé yo, y hay quien dice que el INE no hace nada. Lo que pasa es que los tiempos se ajustan a lo que dice la ley, y la ley dice que desde el sábado pasado, cuando los partidos políticos, las candidaturas, 29,000 candidaturas, tuvieron que presentar sus informes de ingresos y gastos de campaña, empieza el proceso de fiscalización. Hoy estamos inmersos en él. ¿En qué consiste, Adela? En revisar una a una las declaraciones de los partidos políticos, compulsarlas con la información que existe en el sistema financiero nacional. Acuérdate que el INE no está impedido por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y por lo tanto nosotros podemos recurrir directamente, por ejemplo, al SAT a pedir las facturas que justifican toda transacción, o bien a las cuentas de banco para verificar los movimientos de dinero. Pero además nosotros durante las campañas, Adela, recorrimos todo el país.
fotografiando espectaculares, bardas, pendones, yendo a los mítines para levantar actas, para ver qué estaba ocurriendo, qué tipo de insumos se habían utilizado para esas reuniones públicas, si había tarimas, si había equipos de sonido, si se repartían camisetas, gorras, en fin, todas estas cosas que le gustan a los partidos y los candidatos repartir durante las campañas, si había grupos musicales o no. Fuimos a las casas de campaña de todas las candidatas y candidatos para levantar información. Es decir, nosotros tenemos muchos datos que vamos a compulsar, estamos compulsando con lo que nos reportaron los partidos. Y si hay gastos no reportados, se sancionarán y se sumarán a los topes de gastos. Cuando terminemos la fiscalización, Adela, vamos a poder definir exactamente cuánto gastó cada campaña. Y esto, si rebasa los topes de gasto, pues se notifica al tribunal, las salas del Tribunal Electoral, que son las responsables de calificar, es decir, de validar las elecciones, porque en efecto, como señalas, hay una causal en la Constitución y en la ley, en el sentido de que si el tope de gasto de campaña se rebasa en un 5% de su monto por alguna candidato o candidato, se abre la posibilidad, si así lo decía el tribunal, de anular eventualmente esa elección en específico. Pero eso es algo que habrá que esperar y que deberá determinar el tribunal. El tribunal, que esa ya no es chamba de ustedes informan, ¿no? Al tribunal, el tribunal decide. Háblame del Partido Verde y lo que ocurrió, este incidente todavía del sábado previo a la elección. Bueno, entre el sábado y el domingo nos dimos cuenta que una vez más este partido, pues que en estos temas asume una conducta contumaz, volvió a repetir una actitud una conducta que ya había sido sancionada en el 2015. Es decir, estos que se conocen públicamente como influencers, es decir, personas que tienen alguna influencia, a veces uno se pregunta por qué, pero bueno, que parece que tienen una influencia sobre el público, sí, ¿no? Sí. No digo, lo digo con mucho respeto para todos. Yo también, sí. Pues empezaron a emitir una serie de mensajes propagandísticos en favor de ese partido. El problema es que hace 6 años, en 2015, se evidenció que el partido se descubrió que ese partido les había pagado para que hicieran estas publicidades. Parece que estas personas, entiendo, se aprovechan de su presunta fama pública para vender sus servicios, es decir, te pago págame y hago un tweet favorable o un post favorable en mis cuentas de Facebook. Lo que ahora parece y se está indagando es que se repitió esa conducta. Y no está mal que un ciudadano exprese su voluntad. Sí, bueno. Lo que está mal es que un partido pague y eventualmente no lo reporte. Así que se va a analizar, estamos indagando, el INE abrió un procedimiento oficioso, es decir, no nos esperamos a que hubiera queja, vimos esta conducta que podía ser grave para la buena conducción del proceso. La Comisión de Quejas y Denuncias emitió medidas cautelares en la que le ordenó a estas personas, pero sobre todo a las plataformas de redes sociales, Facebook y Twitter y Google, hasta con YouTube, principalmente también TikTok, para que se bajaran esos mensajes. Afortunadamente hay muy buena relación con estas plataformas, acataron esta medida cautelar y de todos modos estamos indagando si hay, como parece, así lo declaró una de estas presuntas influencers. Que sí le pagaron. Le pagaron. Algunos de ellos, por cierto, hicieron lo mismo hace algunos años, así que se ve que es un buen negocio. Pero lo que sí está mal es que un partido pague para que se haga publicidad durante el periodo de veda, es decir, el periodo... Sí, claro. Estamos indagando, no se puede constatar nada, quiero ser muy cuidadoso y no prejuzgar, voy a tener que votar en su momento la resolución que nos presente la Comisión de Quejas, pero pues bueno, hacer propaganda como partido político por interpósita persona durante el periodo de veda, pues es algo grave, es algo que incurre en las reglas, habrá que ver si este es el caso o no, y por supuesto, si hay dinero detrás de esta propaganda, pues habrá que analizar, uno, si el partido y las candidatas y candidatos del mismo lo reportaron. Si no lo reportaron y existió, pues será un gasto no reportado que amerita una sanción, y esto se acumulará en su caso, si así se constata, a los topes de gasto de campaña. Pero bueno, sí, parece que
pues hay partidos que juegan al límite, para decirlo de alguna manera. Insisto, todo está investigándose. Por el momento, pues nadie puede decir que haya una falta, pero pues, se determinará, se van a deslindar las... Ahora, de haber la penalización es administrativa, ¿es un asunto de dinero o qué podría pasar? Hace 6 años fue un asunto, fue una multa, una sanción importante, por cierto, en su momento. Estamos analizando para ver si no se violaron las leyes penales en materia electoral. Si esto es así, pues se presentará una denuncia o se dará vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que por la vía penal, si hay algún delito, ellos lo decidan y lo persigan. Pero normalmente, pues sí son multas en materia de fiscalización. El procedimiento oficioso que abrió el Instituto Nacional Electoral, en donde se emitieron estas medidas cautelares para impedir la difusión de esos mensajes prohibidos durante el periodo de veda y de represión, incluida la jornada electoral, eso se va a resolver por parte de la sala especializada del fondo, quiero decir. Si hay una sanción y si hay una violación a la ley y qué sanción amerita, lo va a resolver la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su momento, en 2015, pues determinó en aquellos hechos que sí había una irregularidad, una conducta irregular, y aplicó la multa correspondiente al partido. Oye, Lorenzo, algo pasó con el Canal 11 también. Entiendo que pues hicieron unos spots contra Va por México. ¿Es así? Y de ser así, ¿se puede? ¿Se vale? Se presentó, hasta donde tengo entendido, se presentó una queja. Y en el caso específico, tendría que checarlo con detalle, pero hasta donde me acuerdo, la comisión de quejas no concedió las medidas cautelares. Pero siendo una queja, tiene que seguirse la investigación y de nueva cuenta será esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que resolverá si hay o no una falta en el fondo, en la sustancia del asunto, y si la hubiera, pues que imponer la sanción correspondiente. Lorenzo, entre otras cosas que me dijo Mario Delgado hace unos minutos que estuvo aquí, a pregunta expresa mía, a afirmación mía de que el INE muy bien, me dijo hasta ahorita muy bien, la jornada electoral muy bien, palomita, a ver ahora en el conteo de votos, ¿no? Bueno, pues el conteo de votos lo hacen ciudadanas y ciudadanos de nueva cuenta, no los mismos que fueron funcionarias y funcionarios de casilla el domingo, pero hay que recordar, Adela, que los consejos distritales del INE se integran como presidente por el vocal ejecutivo de cada una de las juntas, de las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, pero con 6 ciudadanas y ciudadanos que fueron nombrados a su vez por los consejos locales del propio instituto, que también tiene una componente ciudadana, y que son personalidades, empresarios, académicos, periodistas, líderes de opinión, maestros, maestras, profesores, en fin, personalidades connotadas en sus respectivas comunidades. Ellas y ellos, nuestras consejeras y consejeros electorales de los distritos, son quienes, digámoslo así, conducen y validan el proceso de cómputo de votos, de agregación de los votos acta por acta, los que determinan, Adela, si hay causales para reabrir los paquetes y recontar los votos, ¿no? Para abrir los paquetes y recontar los votos, esto que en su momento se llamaba voto por voto, casilla por casilla, que ya se ha hecho. Hombre, se hace todo el tiempo. Había un dato, en la elección del 2018 se recontaron el 75% de los se abrieron y recontaron el 75% de los paquetes. A pesar de la enorme diferencia, ¿no? Y del triunfo contundente. En la elección presidencial, 3 de cada 4 votos se volvieron a contar. ¿Y sabes qué cambió? Nada. En esta ocasión estimamos, pero eso no, estos son las cifras que hasta ayer en las reuniones de planeación se iban planteando, que de las 162.500 casillas que se instalaron, se van a recontar los votos de cerca de 97,000. Seguramente serán más, porque durante estas jornadas que empiezan hoy y terminan a más tardar el sábado en la noche, en las sedes distritales, pues se van dando causales, los partidos piden que se abra, y la lógica del INE es la lógica de la máxima apertura, que se abran los que se tengan que abrir, que se recuenten los votos que tengan que recontar, para validar que los héroes de la elección, que son las y los ciudadanos que recibieron y contaron los votos. ¿Lo hicieron bien? Claro.
Claro, o sea, la variación es marginal. A lo mejor algún voto se valoró de manera distinta, porque en nuestro sistema, si tú le pones, así se escribe una boleta, que se mueran todos menos pues ese voto paradójicamente es un voto válido. No hay que votar así, porque lo único que haces es complicar y abres la posibilidad de que tu voto se anule. Claro. Pero dicho eso, se analiza caso por caso, y al final, pues no hay variaciones, como no las ha habido. Se ha construido un mito en torno a esto, pero si esto es necesario para inyectar certeza, se va a hacer. Así que, pues bueno, espero que cuando termine el proceso electoral, pongan palomita, les pongan palomita. La importancia y el trabajo bien hecho, porque eso es reconocer el trabajo, no del INE, es reconocer el trabajo del ASIA y los ciudadanos, porque el INE es del ASIA y los ciudadanos, y si alguien dudaba que la organización de la elección no la hace el INE solo, sino de la mano de la ciudadanía, pues basta ver lo que pasó el domingo pasado. Así que bueno, por lo pronto, mira, lo más importante, Adela, el país está en paz. Nadie ganó todo, nadie perdió todo, y lo que se refrendó el domingo es que este es un país plural y diverso, en el que cabemos todas y todos. Y así tiene que ser. De un discurso único. México es rico en su diversidad y pluralismo, y eso es lo que se reflejó en las urnas, y son buenas noticias. Oye, tengo 2 minutos nada más, y Mario Delgado también me dijo, porque le dije, ahora, pues ya vienen otras elecciones, viene una consulta popular, ¿no? Y la revocación de mandato, me va a decir, y me dijo, te va a decir que no tiene dinero para hacerlo. No les dieron lana, ¿no? Pues que, pues no nos dieron. La Cámara, a ver, la presidencia solicitó la consulta, y la secretaria de Hacienda no nos dio dinero, nos dijo, háganlo con lo que tienen. Okay. 2, las cámaras convocaron la consulta, y no asignaron ni un solo peso en el presupuesto de egreso de este año para que se hiciera la consulta. 3, la Suprema Corte de Justicia avaló la pregunta, la modificó, y hoy tiene una controversia que presentamos para tratar de resolver el problema. Sin embargo, si hay una institución del Estado que cumple lo que dice la Constitución, es el INE, Adela. Así que hemos venido haciendo ahorros, cancelando proyectos, tenemos una muy buena práctica. La gran mayoría de los gastos se hacen a través de licitaciones que nos han generado alguna economía, y eso se va a aplicar para hacer la consulta. Sin embargo, Adela, el domingo pasado se instalaron 162,000 casillas. Con lo que tienen, ¿cuánto pueden instalar para...? No nos va a dar para más de 50,000. Lo ideal habría sido instalar al menos 102,000. Okay. Pero bueno, lo vamos a hacer con 50,000 y vamos a hacer un ejercicio serio como todo lo que hace el INE. Pero entonces el resultado, ¿qué tan representativo es? Ahora, habrá que ver... muy representativo. El único problema de es que la gente va a tener que caminar más. No va a estar tan cerca la casilla a su casa porque va a haber menos casillas. Sí. Pero bueno, pues que eso es lo que el INE puede hacer, porque el INE sí asume, a diferencia de otros órganos, con responsabilidad su mandato constitucional. Pero bueno, luego van a querer construir un discurso que el INE, que si muy caro, que si no sé qué, que vamos a salir con la cantaleta de dinero. Bueno, pues hacer elecciones con la desconfianza que los partidos han construido, pues claro que tiene un costo. Pues sí, en dinero también. Lorenzo, te mando un abrazo, te mando un beso, espero verte muy pronto porque he leído con mucho interés tu libro y habrá que comentarlo, ¿no? Encantado, Adela, y me va a dar mucho gusto estar ahora contigo en el estudio. Discúlpame la cuestión virtual, pero teníamos sesión de control general. Pero ya está, estamos apalabrados para que vengas para acá. Te va a gustar el estudio, además. Te mando un abrazo, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Vamos a estar hablando en los próximos días, si me permites. Muchas gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y volvemos pues con los deportes, los espectáculos, la tecnología, lo macabrón y risas y cosas. Volvemos. Clínica Dental Dr. Alfonso Haces Caso.